Objeción de conciencia, como yo lo entiendo, aunque hay términos jurídicos y definiciones jurídicas que ahorita nos explicará Eduardo, yo lo entiendo es negarme a hacer algo que va en contra de mis principios. Digamos, si yo soy un pacifista y no creo en la guerra y me quieren mandar a la guerra, puedo objetarlo arguyendo que va en contra de mis principios ir a matar a alguien. Que me manden a la guerra, pero que me manden como chofer de ambulancias, algo donde no tengo yo que cargar un rifle y matar a alguien. Podría ser. Y se ha vuelto este tema de moda en México ya desde hace algunos años, a raíz de la despenalización del aborto, porque surgió la idea, bueno, ¿y qué pasa si una mujer le pide un aborto a un médico que no cree en el aborto y que no apoya la idea del aborto? ¿Cómo lo obligas? No lo puedes obligar. El médico puede decir, mis principios religiosos, éticos, morales, lo que sea, me impiden practicarle un aborto a una mujer. Y tiene todo el derecho a decirlo y es respetable. A ver, Eduardo, ¿hay alguna definición legal? Mira, como definición legal, lo que tenemos es una disposición constitucional que establece que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso pues, la que más le agrade. Ese derecho fundamental a tu libre decisión se puede traducir o particularizar en un caso específico muy claro del que tú acabas de hablar, que es en el sector salud. Y entonces han definido como este derecho a la objeción de conciencia, el derecho individual que tienen las personas en el Sistema Nacional de Salud para excusarse a realizar algún acto específico que tenga que ver con su actividad profesional o auxiliar, como son los médicos, a las enfermeras, los enfermeros. ¿De qué estamos hablando? Precisamente de aquellos casos en que los médicos, los doctores, doctoras, no quieren atender a una persona que pretenda terminar con su ciclo de embarazo, ¿no? Que sería lo mismo con la gente que pide que, ¿sabe qué, doctor? Ya me cansé de la vida, no aguanto el dolor, estoy harto, echen un piquitito y ahí nos vimos en el otro mundo, ¿no? Sí, bueno, pero pues eso no está regulado. No, yo lo sé, tal, ¿no? está prohibido. Prohibido. Se practica y no nos hagamos tarugos, ¿verdad? Ya hay médicos que dicen, yo no lo haría porque no está dentro de mis valores quitarle la vida a alguien por principios religiosos, morales o éticos. Exacto. Entonces, fíjate que con base en este artículo 24 del derecho a esa libertad, se creó una disposición a la Ley General de Salud, ¿sí? En un artículo 10 bis, que decía así, tal cual, textual: el personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Nacional de Salud podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la prestación de servicios que establece esta ley, la Ley General de Salud. Este es un artículo de mayo de 2018. Así es, mayo de 2018. La Comisión Nacional de Derechos Humanos consideró que esta disposición novedosa que se incorporó en la Ley General de Salud pues violentaba otros derechos fundamentales, que es el derecho a la salud. ¿Estás hablando de la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos? Pues la de 2018. Que está en manos de una charlatana. La de 2018. Que vive de la falsa gloria de su mamá. Sí, qué bárbaro. Sí, bueno. No, la verdad, mira, yo entrevisté a Rosario Ibarra de Piedra y, por favor, una verdadera pena. Y ahí está la hija, nomás lucrando de la imagen de su mamá, que hay que decirlo, fue una luchadora social, pero... Es absolutamente omisa la Comisión. Entonces, ¿qué la señora Piedra quiere acabar con este artículo? Mira, esta disposición ya fue analizada, una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos, fue analizada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Pleno de la Corte, quien determinó que efectivamente, como estaba redactado este artículo 10 bis, era inconstitucional. ¿Pero por qué no están mis derechos míos? Fíjate que este proyecto... ¿Por qué es inconstitucional? A ver. Porque no estaba plenamente regulado la obligación del sistema de salud de tener personal suficiente para cuando se diera
esta situación de una objeción de conciencia. Es decir, no se vale simplemente decir, oye, cualquier profesional médico, una enfermera, puede, en objeción de conciencia, en su libertad, decir, no atiendo a este enfermo, esta enferma o a esta persona que necesita tal o cual atención médica por que hay que conciencia. decirlo, son muy pocos los casos Sí. en que un médico se negará por conciencia a atender algo. Exacto. Eutanasia, aborto, creo que son los dos casos más. Sobre todo el caso del aborto, a lo mejor. Eutanasia también, aunque no sea, atender. a ver, aunque no sea legal y te niegues a aceptarlo, en México Mira, se practica, pero uy. Bueno, el simple y sencillamente el no darte ya auxilios paliativos o auxilios. No, darte médicos. auxilios paliativos, pero no prolongarte la vida Así es. a lo loco. Y además incluso puedes hacer tu propia petición en ese sentido ante Claro, el notario. En fin, claro. bueno, o incluso el que hay personal médico que se puede negar a atender a personas que hayan querido o quieran variar su Sí, su sexo. situación fisiológica Sí, o sí, sí. anatómica, ¿no? Y que en su conciencia, pues, yo no te Está ayudo, bien, yo no y se participo, entiende, y etcétera. se entiende. Lo que determinó la Corte es que se debía establecer primero que el Sistema Nacional de Salud tuviera los elementos necesarios para que no se diera esta situación. ¿Qué son los elementos necesarios? Los elementos de personal Ok, necesarios. los médicos y las Y enfermeras. para que estuviera perfectamente determinado en la ley que ante una situación así se trasladara a la persona que necesita la atención médica a un lugar en donde se le pudiera dar esa atención médica. Porque estamos hablando que los médicos que se niegan a esto por conciencia no son generalmente situaciones de emergencia, número uno. Y número dos, yo no conozco un médico que ante una situación de emergencia aduzca una situación de conciencia para no atender a un paciente que está en riesgo su vida. Exacto. La verdad. Y de hecho, fíjate que la disposición decía que cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. Bueno, entonces, ¿en qué va a quedar esto? A ver. Bueno, pues como la Suprema Corte determinó que era inválido este artículo, haz de cuenta que no existía. Ok. ¿En qué pasó? Bueno, pues la Cámara de Diputados acaba de presentar una iniciativa para adicionar no nada más un artículo 10 bis, va del 10 bis al 10-13, ¿no? O sea, ¿Pero qué son dice? muchas Nos queda un disposiciones. minuto. Lo que dicen estas disposiciones es que aquellos que tienen una objeción de conciencia deberán hacerlo saber a sus superiores. Está bien. Va a haber un catálogo y va a haber sanciones para aquellos que no lo hagan, no lo digan. Está bien. Y sanciones para aquellos que ante situaciones de emergencia no puedan. O sea, que a fin de cuentas no va a debilitar el argumento de objeción de conciencia. Pero se obliga, sobre todo, Tocayo, se obliga el Sistema Nacional de Salud a tener personal médico suficiente para que no suceda eso. Que lo tenga. Ese es el punto trascendental. A ver si hay dinero. Bueno, ya vamos a estar como en Dinamarca. El mes Allá que vamos. entra vamos a estar como en Dinamarca. A ver, todos los que están allá atrás de la cámara, vamos a estar como en Dinamarca. ¿No están felices? Se acabó ir a los médicos particulares, no vamos a gastar un quinto ni en medicinas, porque vamos a tener la farmacia más grande del planeta Tierra. Yo estoy feliz. Mensajes.